Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Recuerdo que en el video anterior estaba parado justo aquí mismo y te dije, si quieres enterarte que vamos a estar haciendo justo aquí mismo, no dejes de ver el siguiente video, te aseguro que ese nuevo proyecto te va a encantar. Pues bueno, ese video ya está aquí, porque hoy te voy a enseñar cómo transformas tu patio pequeño. Después de la intro, ¡comenzamos! En esta transformación vamos a estar instalando justo esto que tengo acá. Bueno, esto no, esto es nylon, sino lo que está abajo. Justo esto que tengo aquí. A ver, no vayas a pensar que esto nació aquí. Aquí lo que nació fue un poco de hierba desde la última vez que lo tapé con el nylon. Para esta transformación vamos a estar instalando este gazebo de metal que tenemos justo aquí mismo. Las medidas son de 12 por 12, o sea, 12 pies por 12 pies. Y va a quedar increíble. Para armar este tipo de gazebo dice que vas a necesitar de 5 a 6 horas. Pero yo te aseguro que si sigues las instrucciones de este video, lo vas a poder armar incluso hasta en menos. Tampoco es que mi video vaya a durar de 5 a 6 horas. No, porque tú no vas a estar ahí 5 o 6 horas. Lo primero que tienes que saber es que este artículo viene en 3 paquetes. La caja 1 de 3, caja número 2 de 3 y después la caja 3 de 3. Algo que me encantó de este proyecto es que vas a necesitar muy pocas herramientas para su construcción. Dentro del propio paquete incluye toda la tornillería y tuerca que vas a estar necesitando. Incluso trae unas herramientas que igual te pueden apañar un poco. Ahora, si tienes un destornillador eléctrico, como es mi caso, te puede facilitar mucho este trabajo. Otra cosa que te recomiendo es un martillo. De ahí en fuera, nada más. Después de revisar las instrucciones, nos dimos cuenta que todas las piezas vienen marcadas con letras. En la primera caja venía un grupo completo. Cada grupo viene organizado por letras. Lo que hicimos para poder hacerlo mucho mejor, organizarlas todas aquí por sus letras. Estas tienen unas letras, estas tienen unas letras, a veces son números. Ahora que las tenemos todas organizadas es mucho más fácil comenzar a armarlo. Otro consejito antes de seguir armando las piezas. Todas estas piezas vienen pintadas, por eso le estamos dejando el nylon para no regalar. Como te comenté antes, un destornillador eléctrico te va a hacer mucho más fácil el trabajo. También estuve utilizando esta llave de cubo en algunas piezas donde el destornillador eléctrico me quedaba un poco incómodo en el momento de usarlo. Ya por aquí tenemos listas las primeras 4 piezas que vamos a estar armando. Y seguro me pregunta, bueno, ¿y cómo tú sabes eso? Y digo, aquí está. Ah, eso sí, para armar esta parte voy a necesitar algo de ayuda, así que voy por mi esposa para que me eche una mano. Tuve un golpe de suerte en el momento de pedir ayuda, ya que mi sobrina también estaba en casa en ese momento y entre los tres se nos hizo mucho más sencillo hacer el trabajo. Con algo de ayuda pude armar los 4 postes principales. Con la estructura de arriba yo digo que viene siendo como la estructura principal. Ahora lo que voy a hacer es fijarlo al suelo. Aquí voy a estar taladrando en cada hoyo un hueco y lo voy a estar sujetando con esta clase de tornillos y van a quedar muy firmes al piso.
Ahora voy a estar haciendo lo mismo en el resto de los hoyos. Una vez que teníamos la estructura principal completamente armada, era el momento de seguir con el resto. Y créeme, faltaba bastante. Aunque en ese momento todavía no nos dábamos cuenta de eso. A ver, el manual está muy bonito, pero en ningún momento te dicen cómo armarlo. Es el momento de armar esto. Deja ver si lo puedo aquí. Y me estoy ingeniando. Puse este 2x4 aquí para que quede enganchado, pero en ningún momento dice el manual que yo tengo que usar un 2x4. Así que vamos a seguir a ver cómo nos queda. Un 2x4, una tabla grande, la ayuda de mi esposa y mucho ingenio para armar esta parte que fue lo más difícil en este proyecto. Cuando hay alguien que te diga que esto hacerlo es sencillo, enséñale este video y dile rotundamente que no es sencillo. A ver, ya lo pudimos hacer con la ayuda del 2x4, con una tabla que pusimos en medio, volviéndonos una araña para armar esta otra araña. Lo pudimos conseguir entre mi esposo y yo, pero lleva mucho trabajo. Y las manos, yo te aconsejo que uses guantes. Vamos a seguir porque todavía nos faltan unas cuantas vigas. Siguiente. Ayer ya no me dio tiempo a terminar este proyecto. Estuve lloviendo un poco, tuve algunas cosas que hacer y realmente no me alcanzó el día para terminar este proyecto. Pero hoy es el gran día, hoy vamos a terminar este proyecto. Antes me gustaría pedirte algo. Si te está gustando el video, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, que realmente lo dudo, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo de YouTube. Ahora vamos a terminar el proyecto. Ahora estoy ensamblando la parte de arriba y esta se ensambla un poco diferente al resto. El resto lo ensamblé con tornillos y este viene siendo con esto. Espero que se sostenga súper bien igual que el resto. Aunque yo creo que sí, porque veo que va a llevar tornillos en otras partes. Solo hay una forma de ponerlo, así que no tengas miedo, no te vas a equivocar. Como te explicaba antes, quedó súper fuerte porque aparte de este tipo de cierre, también se fijaba con tornillos. Y la verdad que quedó la estructura muy fuerte. Y sí, todo el tiempo guiándome con el manual. Hasta ahora la pieza más fácil de poner han sido estas 4. Ahora 3 más igual que eso, en total van a ser 4. Ya esta pieza quedó y la verdad es que quedó muy bien y quedó súper fuerte. Esto que solamente fueron ponerlo aquí, lo que lo cerró fueron estos hierros que van aquí y que quedan por abajo de esta otra pieza. Ahora el único problema que veo es cómo lo voy a trepar yo solo, pesa bastante. Hasta ahora vamos bien.
Ya casi lo tengo, pero como te dije, soy solo porque mi esposa no se trepa ni en una silla. Ya lo tengo aquí arriba. Ahora solamente me toca fijarlo con un tornillo en cada esquina. En total, 4 tornillos. Vamos a hacerlo. Wow, por fin terminamos de armar toda la estructura. Y mira que llevó bastante trabajo. Déjame y te muestro. Ahora solo nos queda comenzar a armar el techo y espero que eso sea un poco más fácil. Sí, yo creo que sí. Colocar todo el techo fue aún más sencillo de lo que creí. Venía en secciones de 3, una adelante, una en el medio y otra aquí en las esquinas. Y apenas necesitaron un tornillo para que se quedara en cada pieza. Ahora solamente le voy a poner el caballete para fijarlas todas entre sí. Ahora que teníamos todo listo, era el momento de ponerse a recoger toda la basura que había creado este proyecto. Y la verdad, no era poca cosa. La verdad es que estamos súper contentos con el resultado final que tuvimos con este proyecto. También quiero que sepas que este es el segundo video de una serie de videos donde te enseño cómo transformas un patio pequeño. El primer video te lo voy a dejar por aquí en un enlace para que le eches un vistazo. Estoy seguro que ese video te va a encantar. Si te gustó el video tanto como a mí, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video en la siguiente semana. Adiós.